Qué bueno que está aquí. Aleluya, sean todos bienvenidos. También aquellos que se conectan, sean bienvenidos. Es tiempo de buscar nuestra Biblia, ponerle pausa a lo que estamos haciendo y alimentarnos de la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros niños ya pueden pasar a sus salones con mucho cuidado, por favor. Van a estar en el salón grande, acá en el Tejabán. Amén. Tome su mejor espacio. Acá abajo está más fresco, ¿eh? Yo sé lo que le digo. Y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude en esta noche, porque de Él se trata, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tome la decisión, y es para todos, para mí también, de vivir bajo los mandatos de nuestro Señor, porque entonces se va a cumplir lo que Dios dice, y está en su palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Su Biblia en mano y vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo número 3. Me da mucho gusto ver a Belén por allí. Qué bueno tener a nuestros niños de regreso. Agradecida con Dios por la fidelidad de nuestro Dios para todos aquellos que le han creído. El Señor siempre cumple sus promesas, su palabra. Aleluya. Colosenses capítulo número 3, del 18 al 21, vamos a estar leyendo allí. Y hoy vamos a estar hablando un tema donde a todos nos involucra. No importa la edad que usted tenga. Si es pequeño, si es mediano, si ya es más adulto. Hoy la enseñanza es para todos, para cualquier edad. ¿Cuántos vivimos en familia? Pues todos. Todos tenemos por allí en su gran mayoría un papá, una mamá, hay hijos, sobrinos, hay una esposa, un esposo, hay niños, hay adolescentes, cada uno según la edad que tiene. Todos pertenecemos a una familia. Salimos de unos papás y la familia es algo que es del Señor. Dios quiso que se hicieran las familias y el enemigo desde el inicio, ¿qué intentó hacer? Destruir lo que el Señor había hecho. En este caso, Adán y Eva, el Señor los puso allí como la primera familia para que crecieran y se multiplicaran. Y vemos cómo entró el pecado por desobedecer los mandatos de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar qué dice específicamente, es un pedacito por supuesto, el Señor acerca de la familia. Su familia, mi familia, en el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseña el Señor? Y para eso Dios, y agradecida soy con Él, se tomó el tiempo de escribir normas para nosotros aprenderlas, estudiarlas y lo que sigue, ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para que se cumplan entonces las promesas que el Señor ha dicho. Tú haces esto o no hagas esto, y el Señor nos dice que va a suceder según el caso. En el libro de Colosenses capítulo número 3, versículo número 18, si usted tiene allí su Biblia, búsquela. Y antes de leerlo, vivimos, amados hermanos, en un mundo donde
podemos darnos cuenta donde muchas veces la esposa está en desacuerdo con el esposo y ahí va el pleito. Vemos que como consecuencia muchas veces el esposo maltrata a la esposa. En este medio, los hijos, muchos por allí le dicen la palabra, se vuelven rebeldes, desobedientes, y hay más. Los papás muchas veces en ocasiones también hacen que sus hijos se enojen y como consecuencia viene el retraerse de sus papás, el ya no buscarlos, el desanimarse en muchas áreas. Lo que les acabo de decir no es el diseño de Dios. Dios no quiere que así sea la familia. Y el Señor nos enseña en esta porción que vamos a leer qué es o cómo sería el comportamiento, las reglas a seguir para nuestras familias, cada quien en el lugar donde se encuentra. Dice la palabra de Dios así. Antes de leer, me gustaría que usted recuerde o conozca que una norma son reglas o es una regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, las tareas o las actividades. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo. Es como un caminito. Camine por aquí. Ahí voy. Bueno, las reglas del Señor, el Señor nos dice, haga esto, hágalo. Y muchas veces en esas instrucciones el Señor también nos dice, hay premio, hay regalo. ¿Les gustan los premios y los regalos? A mí sí, aunque no sea mi cumpleaños. Y si vienen de parte del Señor, mejor. Ahora sí, versículo número 18 en la versión que yo traigo. Y comienza hablándole a la esposa. ¿Cuántas esposas sabemos aquí? A ver, levanten la mano. Habemos varias esposas, ¿verdad? Tenemos varias familias. Desde aquí yo veo cuando se dan codazos, no se den codazos, ¿de acuerdo? No los pellizque, no, ¿viste? Y lo hiciste, no. La enseñanza esa es para mí. La enseñanza esa usted tómela para usted, no para señalar al otro, sino en la posición donde usted está, diga, esto es mío, yo soy esposa, esto es para mí. Yo soy hija, esto es para mí. El esposo, en su turno, esto es para mí. Inicia con las esposas. Esposas, sométanse a sus esposos, porque así lo ha dispuesto el Señor. ¿Quién quiere que sea así? ¿Quién lo ha dicho? Dios. ¿Cuántas amamos a Dios en esta noche? Hasta levantamos los pies. Señor, yo te amo. Ok. Por causa del Señor, Dios nos enseña, esposa, sométete a tu esposo. Y me ha tocado en muchas ocasiones que esta palabra puede ser muy dura para muchas mujeres, y más en la sociedad donde vivimos. Pero recuerde, Dios tiene un diseño. Y en ese diseño divino, el Señor puso, Dios es la cabeza, el esposo sometido a Dios, luego del esposo sigue la esposa, luego esas bendiciones que el Señor nos ha dado, los hijos. Así Dios lo hizo. Y qué bueno que el Señor, en mi caso, me hizo hija y también me hizo esposa. Ahora, ¿cómo voy a vivir de acuerdo a los mandatos de Dios en esas normas para una familia cristiana? Como hija de Dios, Dios nos enseña, sométete a tu esposo. ¿Y qué es someterse? ¿Qué es estar sometida a mi esposo? Y lo voy a poner en un ejemplo o en dos ejemplos muy rapidito. ¿Cómo una persona se somete?
¿Tienen hambre? ¿Quién tiene hambre? Yo tengo hambre, de aquí voy a salir a cenar. Imagínense que estamos en una taquería, los tacos que a usted le gusta más. Viene la personita y se le acerca, muy servicial y muy atenta. ¿Qué va a querer? No, pues yo quiero 3 taquitos. ¿Y qué llevan por lo general? Su libretita, ¿verdad? Y está muy atento. Y el oído parado. Y si tiene duda, pregunta. Esa persona se va a someter a un llamado, a un pedido, a una orden que le va a hacer ahora sí a la persona que está sirviendo los taquitos. Quiero 3 tacos de asada, por favor, la carnita bien cocida, no le ponga nada, pura carne, así está bien. Hicieron su pedido y ahí vemos un ejemplo donde alguien se sometió a otra persona. Está dando un servicio muy rápido, escribe y ¿qué hace al respecto? ¿Tira la hojita? No, va, busca los tacos. Aquí están sus tacos, señora, aquí están sus tacos, señora. Se sometió, hizo un llamado, una personita, y alguien respondió a ese llamado. Y vino a ser, si usted me permite, parte de un equipo. Hubo un llamado, una necesidad, y alguien vino a llenar, a suplir, a ayudar, a traer la solución a ese pedido. Ojo, como pidió la persona. ¿Qué necesita? 2 tacos de asada, bien cocidito, por favor, y no le echen nada más. ¿Qué tal si la persona llega con 10 tacos, mucho chile? ¿Cómo se va a sentir la otra persona? Oiga, yo no le pedí eso, ¿Qué pasó? No, regrésese y tráigame, pues como yo le dije. Me pasó una vez, pedí tacos y le echaron chile. Uy, hermano, ni le cuento cómo me fue. Ni traía bembotas. Sí se me pusieron las bembotas. Perdoné al hermano, lo perdoné, era un hermano en Cristo. Pero la verdad es que le falló. No le echó la salsa que yo le pedí, Otro ejemplo de sometimiento. Imaginemos que hay unos soldados, una tropa de soldados, y hay un, ¿qué se le dice? Comandante, general, capitán, no sé muy bien cómo se le hace aquí a los rangos, pero está el líder y están los soldados. Y el líder que está a cargo de esta tropa, imaginemos que sea el capitán, espero estarlo diciendo bien, le va a dar una instrucción a estos soldados, una orden. Oiga, los soldados saben obedecer, lo hacen muy bien, están entrenados para eso. Los soldados rapidito, voluntariamente, llevan a cabo, sin peros, la instrucción que le dio ahora sí su capitán, su general, el que está encima de ellos. Ellos se someten a la autoridad que está encima de ellos. Llegamos a la esposa. Dios nos dice, sométete a tu esposo, porque así lo manda el Señor. Entonces recuerde que estamos hablando, son normas para una familia cristiana, En casa somos cristianos. Entonces aquí estamos viendo donde con la ayuda de Dios y el favor de nuestro Dios en la familia cristiana, la esposa tiene que hacer su papel, debe someterse a su esposo y hacer, en otro versículo dice así, ayuda idónea de su esposo. No es que, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? En algún momento compartíamos esto. Ya Dios puso en ti lo que tú necesitas para ayudar a tu esposo. Dios te hizo así. Lo que ocupa tu esposo, Dios lo puso en ti para hacer esa ayuda idónea, para pronto servir, para pronto estar ayudando en favor de ¿qué? De la paz de los tuyos, en favor de la armonía de los tuyos, de edificar tu casa con la guianza de nuestro Dios, de acuerdo a su palabra.
algo muy rapidito que pudiera pasar en los matrimonios. Hubo algo en lo cual no estaban de acuerdo. ¿Qué nos dice el Señor? Antes que se ponga el sol, pídele perdón a tu esposa o a tu esposa según el caso, pero no te vayas a la cama. Bueno, lo dice de manera general, lo estamos aplicando ahora a los esposos, a la familia, donde el Señor dice, no te vayas a la cama. Estoy parafraseando. Pasó el día y usted sigue cargando el disgusto, el enojo, acá su corazón inflamadito, y el Señor dice, hey, ponte a cuentas, perdona, que haya paz, para que tú duermas ahora sí a gusto, no uno por allá y el otro por acá. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque el primero que se beneficia es usted. Porque después los que están a su alrededor, que son sus hijos, están viendo su comportamiento. ¿Cuántos han escuchado por ahí que los niños son esponjas? Lo que el niño ve, el niño hace. Entonces vamos enseñando con nuestro comportamiento, ahora sí, esposa, el respeto que le debemos dar a nuestros esposos. Y es algo que el Señor nos ha permitido hacer. Ser ayuda para ellos, voluntariamente. Y voy a hacer un paréntesis, amadas hermanas. Recuerde, cuando un esposo pide algo, hágalo como se lo pide. Que no sea como los tacos que me trajeron a mí, con salsa que picaba. Así no me los voy a comer, no me sirven. Entonces, esposo, pregúntele, ¿cómo tú te sientes ayudado por mí? Aquí está tu ayuda. Te voy a ayudar. Vamos a ayudarnos en el nombre de Jesús. Y como su esposo dice, hágalo. Ahora, claro que existe la comunicación, claro que buscando la dirección del Señor, el Señor va a traer ideas, pero esté muy atenta a los llamados que hace su esposo. ¿Listos, esposos? Esposas, ¿tenemos alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. No, no es cierto. Vamos a los esposos. Dicen así los esposos. Esposos, amen a sus esposas y nunca las maltraten. ¡Ay, ay, ay! ¿Sabe que maltratar no solo es cuando una persona da un puñetazo, un jalón de greñas? También se maltrata con palabras. Oiga, y esas cómo te las sacas del corazón. Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios. También, aparte de los maltratos físicos, también están los maltratos cuando el esposo dice, tú no haces, yo no te doy dinero. Y esa es una de las cosas, amados hermanos, donde no puede haber ni pasar por la mente el limitar a la familia. Los esposos, una de sus tareas fundamentales es, por supuesto, bajo Cristo, guiar a su familia. La palabra de Dios, esto se hace. Así se le hace de acuerdo a la Escritura. Es esa rayita donde se dijo, hijo, hasta aquí se llega, de ahí para allá no le vaya porque es pecado, porque es ir en contra de Dios. Los papás protegen a su familia. ¿Y dónde se aprende eso? En la palabra de Dios, bajo los mandatos y las leyes de nuestro Dios. No se permite el pecado en casa, no se puede. La palabra de Dios también nos dice que los papás son los que proveen, los que traen a la casa. Dentro de muchas más cosas, ¿verdad? Que hacen los papás, protegen, ellos proveen. Y en el caso de la esposa, Dios le dice al esposo, esposos, amen a sus esposas. No dice, esposos, entiendan a sus esposas. Eso no lo dice, porque muchas veces el esposo dice, es que no le entiendo. Hoy alguien decía así, hoy está en modo viajera, hoy quiere viajar.
pero otro día está en modo de compras, pero otro día está en el modo de trabajadora, pero otro día está en el modo de maestra, otro de doctora. Oiga, las mujeres tenemos muchas facetas, ¿verdad que sí? Amanecemos hoy con el moño acá, pero al otro día lo tenemos suelto. Y siempre se nos están ocurriendo cosas. Dios nos hizo así. Entonces, Dios le dice al esposo, Dios le dice al esposo, usted ámela. Nunca, al menos en este versículo, dice, entiéndela. Dice, así como viene en ese paquetito chulo, bonito, usted ámela, así como es. Entonces, ahí va la tarea, esposos, amen a sus esposas. Más adelante dice, y nunca las maltrate. Y debemos revisar, cada quien en nuestro caso, iniciamos con la esposa, ahora con el esposo, cómo estamos llevando a cabo los mandatos de nuestro Dios en la casa. Recuerde que solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para poder tener una respuesta, un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos una nueva vida en Cristo y esa vida la estamos aprendiendo a vivir en el nombre de Jesús. Por supuesto que este tema es muy amplio. Hoy estamos tocando solo un pedacito. Si vamos a la palabra de Dios en el libro de, si me ayudan por favor, en el libro de Efesios capítulo número 5, versículo número 33. La relación entre el esposo y la esposa, que no puede faltar, amados hermanos. Dios nos dice que tiene que ser así. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y la esposa respete a su esposo. Aquí hay una relación que el Señor nos dice, esposa, usted respete a su esposo. Oiga, y a la mujer se le hace muy fácil muchas veces ser irrespetuosa. No me diga que no. A veces se salen las cabras. Y hoy estamos aprendiendo. Señor, yo soy una ovejita del Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Y si nos equivocamos, tenemos que pedir perdón. Y tenemos que llevar el comportamiento de nuestro Dios. La esposa, ¿qué hace? Respeta al esposo. El esposo, ¿qué hace? Ama a la esposa. Entonces hay una relación que el Señor puso ya, porque ¿qué cree? El Señor sabe cómo somos. El Señor es nuestro creador y el Señor nos dice, mujer, usted sométase a su esposo, respételo, dele el lugar que yo le di, donde yo lo puse. Cabeza del hogar. Oiga, esposo, tiene una gran responsabilidad, ¿eh? El esposo es quien guía a la familia bajo los mandatos de nuestro Dios. Entonces hay tarea, ¿eh? ¿Qué dice Dios en este tema? ¿Qué dice Dios en el otro tema? Entonces hay que sumergirnos en la palabra del Señor, aprenderla, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. En muchos temas, amados hermanos, en todos. ¿Qué dice Dios de las deudas? ¿Qué dice Dios de cómo debo corregir a mis hijos? ¿Qué dice Dios en el dar? ¿Qué dice Dios en el perdonar? ¿Qué dice Dios en el enojo? ¿Qué dice Dios en los enemigos? ¿Qué dice Dios? Y eso lo aterrizo a mi familia. Se presentan todos los días casos en nuestras familias. Bueno, vamos a la escritura. Aquí va la guianza de nuestro Dios. Papá, usted es quien pone allí en el nombre de Jesús. Esa tarea el Señor nos dice que el esposo es la cabeza. Más otras cosas que podemos ver en la escritura. Y a la esposa le dice, esposa, usted usted ame a su esposa, así como es. Esposa, y yo también, Señor, sigue trabajando en mi vida para que sea un amor que se disfrute, ¿verdad? Un amor a gusto en el nombre de Jesús. Muy rapidito, vamos al versículo donde llegamos
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿A quién le agrada? Al Señor. Por causa del Señor, la palabra de Dios nos dice a las esposas, sométanse a los esposos. Aquí vemos que en esta versión el Señor nos dice, hijos, esto agrada al Señor, esto le gusta al Señor. Usted honre a su papá, usted obedezca a su papá. Y dice en otro versículo, si vamos a Efesios, versículo 6:4. Efesios 6:4. Acá lo tengo, dice así: hijos, obedezcan a sus padres, pues eso es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. A ver, hijos, levanten las manos. Yo soy hija, así que yo también levanto mi mano. ¿Pertenecemos al Señor? Sí. Que se nos note, que se nos note. Obedezcan a sus papás, honren a sus papás, es darles un buen trato. Más adelante dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y uy, qué precioso, ¿qué papá no quiere que esto suceda en su hijo? Para que te vaya bien. ¿Quiere usted que le vaya bien a sus hijos? Pues es un sí, y un sí bien grandote. ¿Qué hay que hacer? Instrúyelos en los caminos del Señor. No seas un papá permisivo. Revísale su celular. ¿Qué ve en la tele? ¿Quiénes son sus amistades? Usted tiene, amados hermanos, la responsabilidad de sus hijos. Cuando hay que decir no, que hace berrinche, se le va a quitar. Pobrecita, que está llorando. Oiga, yo no he visto a nadie que se muera por llorar. Se le va a quitar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Enseña a sus hijos en los principios del Señor, porque usted lo va a estar cuidando. ¿De qué? Del infierno. Lo va a estar cuidando de que tenga una mala vida. Cuando los instruimos en los caminos del Señor, y ellos, porque ya aprendieron los beneficios que hay, Dios nos enseña y promete: yo voy a hacer que a tu hijo le vaya bien, que tenga una buena vida. Y no solo una buena vida, dice, y disfrutes de una vida larga. Hay muchos jovencitos que ya no están en este mundo por consecuencia de deshonrar a sus papás. Pero usted y yo estamos aprendiendo que el Señor nos enseña que hay una buena vida y una larga vida para aquellos papás. Iniciemos nosotros, los que tenemos hijos más pequeños, instrúyelos en los caminos del Señor. Si están en tu techo, no seas permisivo. Usted es la autoridad en su casa. El pecado no entra a mi casa. Aquí se hace la voluntad de Dios. Y entonces el Señor dice que hay recompensa en el nombre de Jesús. Así que tenemos tarea a todos los hijos. Regresamos a Colosenses y dice: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y este es el último versículo que hoy vamos a estar leyendo. ¿Cómo un papá puede desanimar a un hijo? Échele, piénsele. Yo aquí anoté algunas. Un papá puede enojar a su hijo cuando lo compara con otro y lo hace de menos. Un papá puede hacer enojar a su hijo cuando, fíjese, le pega injustamente. No use la palabra corregir, use pegar. Y ese pegar donde lastima y maltrata al niño. Oiga, ¿quién no se va a desanimar con esos tratos? Un papá debe corregir a su hijo como dice la Escritura, y ese es otro tema. Cuando usted esté calmadito, primero enséñele por qué amerita una corrección.
y no lo maltrate, amados hermanos. Pero primero enséñele, porque muchas veces los papás pudieran maltratar a sus hijos. Inclusive, corregir, pero el niño dice, ¿y por qué me corrigió? ¿Y qué hice? Bueno, tómese el tiempo en ese mismo momento que hizo algo indebido y que ya usted le enseñó muchas veces y de muchas maneras que eso está mal. Entonces ahora sí, ahí te va, hijo. Te enseñé de muchas formas y con palabras, pero a gritos me pides corrección. Y recuerde, usted es serenito, ya explicándole al hijo. Entonces, porque lo amas, ahí va, muñeco precioso, muñequita, princesita. Otra palabra, otra forma. Cuando un papá vive criticando a su hijo, y no son esas críticas para construir, sino que constantemente lo critica y lo critica. ¿Cuántos han escuchado frases como, es que todo lo haces mal, es que es tu culpa? Oiga, imagínense el niñito o ya el adulto escuchando esas palabras de su papá o de su mamá. ¿Cómo se siente? Mire, no, pues no sirvo, no valgo, no se puede. La Biblia nos enseña que los hijos son bendición del Señor y que los papás están para educar, para instruir, para enseñarles el camino por el cual deben andar, los caminos del Señor, y para animarlos, y los depósitos que Dios puso en su vida, ellos puedan desarrollarlos, ponerlos al servicio de Dios, al servicio de otros. Oiga, y hay una sensación tan gratificante de poder hacer lo que nos gusta y poder ayudar a otros, porque eso es lo que Dios desea de todas las personas. Entonces, nosotros como papás, pensemos, ¿cómo le estoy hablando a mis hijos? Porque aquí entre usted y yo, amados hermanos, si su hijo hace todo mal, es porque usted no le enseñó bien. No le busque. Si le enseñó mal, la culpa no es del niño, la culpa es de usted. Entonces, ya no le eche la culpa al niño, corríjase usted y un nuevo camino para andar. Entonces, revisémonos porque hoy estamos aprendiendo normas de la familia cristiana para aplicarlas para que nos vaya bien. Recuerde que Dios es un Dios de generaciones. Y yo veo a los chicos a los cuales muchas veces me toca dar clase, maestros, pastores, que están aquí ministrando la palabra de nuestro Dios, compartiendo el evangelio, cada quien con su sueño, que yo quiero ser médico, que yo quiero ser constructor, que yo quiero ser cocinar, cada quien con lo que Dios le ha dado. Bendición del Señor. Pero eso, ¿quién lo tiene que empezar a llevar a cabo en la casa? Usted, yo. Ellos nacieron por voluntad del Señor, no son algo que, es un chiripazo. No es así, no es un error, es bendición del Señor nuestros hijos, y ellos están para bendecir a muchos. Termino, amados hermanos, en esta noche recordándoles el tema de hoy. Dios nos enseña, esposas, respeten a sus esposos, sométanse a ellos, hagan equipo, ayuda idónea. Esposos, no entienda a la esposa, usted ámela y no la maltrate, y haga su papel como papá, cabeza. ¿Y qué es eso de ser cabeza? La palabra de Dios nos enseña, y Jesús pone el ejemplo, así como Jesucristo dio la vida por la iglesia. Esposo, usted dé la vida por su esposa. Entonces tienen alta, amados hermanos, ahora sí la parada, y Dios está allí para ayudarlos en el nombre de Jesús. Y nosotras esposas también tenemos que hacer nuestra parte. Dios ya te equipó. El otro punto,
Hijos, obedezcan a sus papás, hay recompensa en ello, una buena vida y una larga vida. Y papás, no hagan que sus hijos se enojen, porque el resultado que viene es el desánimo. Y cuando un hijo está desanimado, póngase a pensar, ¿qué pasa por la cabeza de ese niño? No lo aleje, acérquelo. Porque quien ama más a su hijo, quiero entender que es usted. Instrúyalo en los caminos del Señor, si ya es grande. La palabra de Dios nos enseña también que creamos en que nuestra casa completa es salva, su postura de firme en Cristo en toda situación, en el nombre de Jesús. Y si me permites, quisiera orar por cada familia que está en este momento representando su casa. Recuerde que la familia es un diseño de Dios. Dios ama las familias. Dios quiere que la familia prospere, que le vaya bien. Hoy aprendimos un pedacito de esas reglas que el Señor mandó. Nos falta ponerlas en práctica. A lo mejor usted dice, hermana, yo no tengo un esposo, pero quiero tener un esposo. Ok, vaya a la Escritura. ¿Qué dice Dios? Hermana, mi esposo es inconverso. ¿Qué dice Dios? Y si es viceversa, ¿qué dice Dios? Hermana, mis hijos no están en los caminos del Señor. ¿Qué dice Dios? Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Y lo que para todo, amados hermanos, estamos viendo es que debemos creerle a lo que ella dice. Y si hay algo que poner en práctica, hay que hacerlo como Dios dice. Cierre sus ojos en esta noche. Señor, te agradecemos en esta noche porque tú nos dejas el cómo vivir para que nos vaya bien. Para que en el nombre de Jesús cualquier situación que llegue a nuestro hogar, nosotros salir con tu poder, tu autoridad, con tu palabra para llevar a cabo tus mandatos. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Dios, porque muchas veces no hemos entendido o no sabíamos cómo hacerle. Incluso, Señor, si alguien conscientemente te ha ofendido, Dios, también incluyéndome a mí, Señor, perdónanos. Y hoy en el nombre de Jesús tomamos la decisión, hoy aprendiendo de tu palabra, de guardarla en el corazón. Hoy bendigo en el nombre de Jesucristo cada hogar representado, cada familia que surgirá como nueva. Señor, tú eres un Dios de generaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios, Señor, que está aquí en una generación, pero irá a los nietos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Señor, somos tus escogidos. Y en esa generación, Señor, que nos ha permitido vivir, queremos poner en práctica tus normas. Señor, te necesitamos. Te pido, Dios, que familias sean restauradas, alcanzadas, sanadas, porque cada uno de nosotros tomó la decisión de poner en práctica lo que tú dices de acuerdo, Señor, a nuestro lugar en la familia. Señor, nos rendimos a ti. Tú nos gobiernas. De ti dependemos. Y, Señor, te pido que todos podamos ver en el nombre de Jesús con nuestros ojos familias completas en Cristo, sirviéndote y adorándote. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.